Continuamos con el tema número 8, último tema de los derechos de la esfera personal, parte cuarta. En este tema vamos a estudiar el derecho a libertad religiosa, ideológica y de conciencia, y el derecho a la libertad de expresión. Comenzamos con el derecho a libertad religiosa, o libertad ideológica, de conciencia y de religión, consagrada en el artículo 16 de la Constitución española en 3 apartados. En primer lugar, la titularidad de este derecho se predica de todas las personas, por tanto, significa que sería tanto de españoles como de extranjeros, personas jurídicas y personas físicas. Y además, literalmente aparece en el 16.1 que se garantizará la libertad ideológica de conciencia y religión a individuos y a las comunidades. Estamos haciendo referencia a las confesiones religiosas, que son el grupo o el colectivo, o la manera colectiva de manifestarse la libertad religiosa. El contenido de este derecho se puede cifrar o se puede describir de la siguiente manera. Por un lado, vamos a tener una dimensión subjetiva. Cuando hacemos referencia a una dimensión subjetiva, estamos hablando de una dimensión externa e interna. La dimensión interna es el claustro íntimo de creencias o de convicciones de cualquier individuo sobre el cual el Estado jamás podrá intervenir. Por tanto, nunca se podrá limitar la dimensión interna de la libertad religiosa. Dimensión externa es la manifestación de esa libertad religiosa, o ideológica o de creencias. La dimensión externa sí va a poder ser limitada, ya veremos en qué circunstancia y con qué motivos. En cuanto a la dimensión objetiva del derecho a la libertad religiosa, vamos a caracterizar, digamos, nuestro derecho constitucional en 2 principales características, o con 2 principales rasgos. El primero es la neutralidad. El 16.3 de la Constitución española literalmente dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Y en segundo lugar, la cooperación. El 16.3 continúa: los poderes públicos tendrán en cuenta la creencia religiosa, se tendrán en cuenta la creencia religiosa y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con las demás confesiones. Por tanto, existe un deber de cooperación que se traducirá en un principio de libertad o del principio del derecho de libertad religiosa, a cooperar con los grupos religiosos, tanto con la Iglesia Católica como los grupos religiosos y otras comunidades. Los límites al derecho a libertad religiosa vienen establecidos también en la propia Constitución y en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, ley orgánica, la primera ley orgánica Ley Orgánica de Libertad Religiosa del 5/1980, del 7/1980, del 5 de julio, primera ley orgánica de nuestra democracia. Ley que está actualmente probablemente va a ser modificada y revisada y está en proyecto ahora mismo. Insistía que los límites aparecerá tanto en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, en el artículo 3, como en la propia Constitución. Solamente se puede limitar el derecho de libertad religiosa cuando haya o lo que se conoce la cláusula de orden público. Es un límite intrínseco al derecho. El orden público, ya veremos qué significa, normalmente tiene que estar justificado por qué motivo se va a restringir el derecho a libertad religiosa. Aparecerá en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa los límites a su ejercicio, a la manifestación de esa dimensión externa del derecho a libertad religiosa. Los límites en concreto serán los derechos de los demás, la salvaguarda de la seguridad pública, de la seguridad pública, de la salud pública y de la moralidad pública. Bien, los principios que van a regir el derecho a libertad religiosa se pueden sintetizar en 4 principios fundamentales. El principio de libertad religiosa, ya lo hemos mencionado en su dimensión externa e interna, y su titularidad, titularidad individual y colectiva. El principio de neutralidad del Estado español, 16.3. El principio del deber de cooperación del Estado español. Este deber de cooperación se ha concretado en los acuerdos que se firmó el 3 de enero de 1979 entre la Santa Sede y el Estado español, los 4 acuerdos con naturaleza de concordato y tratado internacional, y en los acuerdos con las 3 principales minorías religiosas, primeros acuerdos también que se suscriben no solamente en España, sino una novedad en el panorama europeo, en el año 1992. Se suscribieron con las comunidades musulmanas, israelitas y judías. Bien, el principio de igualdad religiosa, para terminar, se predica que en cualquier caso y siempre se predicará que todos los individuos tienen igualdad de trato y nunca pueden ser discriminados por motivos religiosos, ni los individuos ni los grupos. Hay que recordar que tampoco puede ser discriminado o puede estar en desventaja un grupo, una comunidad religiosa, frente al Estado. Insisto que la autoridad del Estado español se manifiesta principalmente porque se diferencian las funciones estatales de las funciones religiosas. El Estado nunca puede ser sujeto de fe, ni tampoco puede predicar valores religiosos. Pasamos directamente al derecho a libertad de expresión.
El derecho a libertad de expresión se configura en el artículo 20 de la Constitución española. En el concepto va a incluir, o hemos incluido los rasgos principales. 1. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, por escrito o por cualquier otro medio de reproducción. También implica libertad de expresión a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra y a comunicar o recibir libremente información veraz, a ver lo que significa información veraz, por cualquier medio de difusión. La naturaleza jurídica de la libertad de expresión es, podemos hablar de una libertad de opinión del artículo 21A y una libertad de expresión en concreto de información del 21D. ¿Cuál es la diferencia? Pues bien, la libertad de opinión es el derecho de cualquier ciudadano a expresar por juicio de valor sus opiniones o creencias o cualquier manifestación que haga externa, verbal o por escrito o por cualquier otro medio. Mientras que la libertad de expresión que aparece en el 21D hace referencia al derecho o la libertad de información, que es distinta porque no incluye el derecho a un juicio de valor, sino tiene la información, quiere decir que tenga un carácter verosímil, el contenido de esa información, no quiere decir que sea exacta, pero al menos ni que sea verdadera, pero al menos que sea veraz. La titularidad del derecho es de todas las personas, por tanto no está restringido ni a ciudadanos españoles, y ni tampoco a personas físicas, también puede ser persona jurídica. Hay algunas personas que tienen limitado el derecho a libertad de expresión, por ejemplo, algunos por un lado limitado, por ejemplo el tema de jueces o el tema de de policía, obviamente no puede manifestarse tal cual, sobre todo en el desempeño de su actividad profesional. Otros que tienen una libertad de expresión cualificada, como son los periodistas, que ahora veremos, pasaremos a estudiarlos. El contenido en su libertad de expresión, por lo tanto, van a ser todos los pensamientos, ideas, opiniones, creación literaria, artística, científica, técnica, cualquier tema, sea juicio de valor o sea una narración de hechos. Los límites constitucionales a este derecho a libertad de expresión vienen recogidos en el 24 y van a ser el respeto, por supuesto los límites fundamentales que aparecen para cualquier derecho fundamental, pero en concreto van a ser el respeto a los derechos fundamentales de los otros y especialmente el derecho al honor. Está muy vinculado el derecho al honor y a la imagen, tal y como vimos, y a la intimidad, perdón, tal y como vimos anteriormente en temas anteriores. El derecho, por tanto, con respecto al derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. Como ejemplo, quisiera simplemente resaltar, por ejemplo, un límite, he señalado ahí el derecho a la vida. Imaginemos, por ejemplo, que un periodista, ejerciendo su libertad de información y el ejercicio de su derecho a libertad de expresión, pues, digamos, desvela unos datos que pueden poner en peligro la vida de algún ciudadano. Por tanto, estaría limitado y no podría develar cualquier dato que quisiera. En segundo lugar, el derecho a no ser discriminado, es decir, la libertad de expresión se garantiza a cualquier persona, pero siempre y cuando no tenga un contenido xenófobo o racista, por ejemplo. El secreto de las comunicaciones es otro ejemplo clásico, es decir, no se puede, digamos, divulgar, por ejemplo, judicialmente, por secreto de sumario, cierta información. Otro tipo de límite constitucional a la libertad de expresión del 24. Otros límites, como he señalado, el orden constitucional. Eso quiere decir directamente que solamente cuando se vaya a pervertir el orden constitucional puede estar limitado el derecho de expresión. Por ejemplo, la suspensión colectiva en caso de excepción y de sitio, no en el caso de alarma. Nunca cabe la suspensión, la limitación de derecho de expresión como suspensión individual, jamás puede ser limitada. También el Código Penal incluye la posibilidad de limitar ese derecho penal, el derecho de libertad de expresión por temas de seguridad nacional, el tema de apología, por ejemplo, del terrorismo. La Administración de Justicia, como hemos visto, por el principio de publicidad de los actos jurisdiccionales y el secreto de sumario, no se puede desvelar, el juez no puede desvelar por estar bajo conocimiento judicial la información que hay en el sumario. Y por último, por la protección de la juventud y la infancia, requiere una protección cualificada de los menores que aparecerá también perfectamente desarrollada en la Ley Orgánica de Protección de Menores del año 96. La libertad de información. La libertad de información, como he dicho, aparece en el 21D, que es una manera o digamos un desarrollo de la libertad de expresión y se refiere, como dice ahí, directamente a comunicar y recibir libremente información veraz, veremos lo que es, por cualquier medio de difusión. Mensajes no valorativos, sino narrativos de hechos y sin censura. Quiere decir que se tiene el derecho a comunicar y el derecho a recibir esa comunicación. Incluye la libertad de información, el acceso a la fuente de información, a obtenerla y prepararla,
y los poderes públicos están obligados a suministrar esta información al público. Por último, la titularidad son de todos, si bien es cierto que hay una posición preferente para los profesionales del periodismo o profesionales de la comunicación en general, precisamente por la dedicación profesional que ellos tienen. De hecho, siempre son aquellos que encargados de informar sobre temas de interés general que repercute en una opinión libre, una opinión pública libre. Continuamos con la libertad de información. El derecho a recibir una información veraz significa lo siguiente. ¿Qué significa veraz? Veraz no quiere decir verdadera. Veraz quiere decir que excluye lo fantasioso, lo notoriamente inexacto, lo falso y lo manifestadamente absurdo. Los periodistas tienen la obligación de comprobar y contrastar los hechos. Quiere decir que, en cualquier caso, los periodistas, cuando se tienen o se enfrentan o tienen que desarrollar un reportaje neutral, tendrá que guardar mínimamente un mínimo de objetividad, respeto a las fuentes, una descripción fidedigna de los hechos y que las fuentes, como insisto, que sean fiables. Respecto de la difusión de las declaraciones, se predica el reportaje neutral no del contenido del reportaje, sino que de la difusión de las declaraciones tal y como se han sido tomadas, no respecto al contenido de ese tipo de declaraciones. Por último, un derecho que se reconoce, además por ley, que se desarrolló tempranamente por la Ley Orgánica 2 del año 84, el derecho de rectificación también se predica de los periodistas en el caso estamos en la libertad de expresión. Eso sí, el derecho de rectificación es el derecho que tiene cualquier persona a solicitar que en los medios de comunicación se rectifique una noticia falsa o no cierta. Más que verificar o rectificar lo anteriormente publicado, lo que se hace es añadir la rectificación solicitada y hay un procedimiento específico para eso. De hecho, tiene que iniciarse máximo de 7 días después de aparecer el medio de comunicación y los medios de comunicación tienen que rectificar en un periodo de 3 días, si no tendrá directamente irá a conocer y pasará a ser judicializado. La libertad de información tiene los mismos límites que la libertad de expresión. Y otro tipo dentro de la propia libertad de información, vamos a hablar de la libertad de creación de los medios de comunicación. La creación de medios de comunicación tiene una finalidad muy clara, que es la de asegurar una información plural y una opinión pública libre. En segundo lugar, hace falta para tener una opinión pública libre una pluralidad de medios de comunicación, tanto públicos como privados. Los medios de comunicación privados están directamente vinculados a la libertad de empresa. La Ley 7 del año 2000, el 31 de marzo, ley reciente, la Ley General de Comunicación Audiovisual sobre el control de los medios audiovisuales cuando hay participación estatal. Como sabemos, en el ordenamiento jurídico español, en España, en el sistema español, existen medios de comunicación privados y medios de comunicación públicos. Pues bien, todo lo que haya que sea medios de comunicación públicos tienen que atenerse al desarrollo o a lo dicho o establecido en la ley orgánica mencionada. Lo que se va a garantizar en cualquier caso es el pluralismo de los medios de comunicación. A mayor pluralismo, mayor posibilidad de obtener una información veraz o una información fiable. Por último, la derecho a libertad dentro de la libertad de información, como desarrollo de esta libertad de información, tenemos los derechos constitucionales específicamente que se predican de los periodistas, que son dos: la cláusula de conciencia y el secreto profesional. La cláusula de conciencia se aplica cuando existe una relación profesional entre el periodista y una empresa, por tanto tiene que haber una cierta relación profesional, en el cual el sujeto ejerce la libertad de expresión y la empresa ejerce también sus libertades como derecho de empresa. Ahora bien, la cláusula de conciencia significa que en ningún caso le puede ser obligado de alguna manera al periodista a quebrantar su código deontológico. Por tanto, la cláusula de conciencia es la facultad que asiste a cualquier profesional de información a no realizar trabajos que se opongan, insisto, al código deontológico. Por otro lado, también tenemos el derecho al secreto profesional de los periodistas. El secreto profesional no está desarrollado por ley orgánica, como el anterior, y siempre significa, el secreto profesional es frente a los poderes públicos. Por tanto, no tiene, ni siquiera en procedimiento judicial, no tiene por qué develar las fuentes de donde proviene la información, salvo que haya un bien jurídico vital y por tanto por principio de proporcionalidad puede ser requerido por el juez. Por último, y finalizando,
simplemente mencionamos la libertad de producción y creación literaria, artística y científica como modalidad de libertad de expresión, y la prohibición de censura previa. La prohibición de censura previa consiste en la necesidad de una decisión judicial para el secreto de las publicaciones. Por tanto, es una garantía que deriva del artículo 22 de la Constitución española, y el Tribunal Constitucional lo ha desarrollado y ha dicho que cualquier censura previa o cualquier restricción previa tiene que ser anterior y se tiene que imponer mediante autorización previa, es decir, lo que son los placeres de los poderes públicos. Por último, también puede ser que esa restricción provenga de una autorización que dependa directamente del examen oficial que se tenga de los contenidos. El secuestro judicial de publicaciones, grabaciones o medio de comunicación está regulado en el 25 y requiere que el juez puede, insisto, secuestrar ciertas publicaciones siempre con carácter cautelar y siempre existe un procedimiento específico para realizar este secuestro de publicaciones, porque en todo caso significa que es un límite a la libertad de expresión. Muchas gracias.